Buenas tardes a todos, bienvenidos a Iturralde TV, nuestra sección de Derecho Penal. El día de hoy vamos a hablar sobre la escuela finalista, para eso tenemos un panel de expertos que nos van a hablar sobre ella. El primero, el doctor Bernal, que nos va a hablar sobre los grandes exponentes de esta escuela. Doctor, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación a todo el elenco de Iturralde TV. Yo me tomé el atrevimiento de preparar una breve exposición que pueda ayudar a comprender el tema. Entonces, importante para comprender la escuela finalista, nos toca situarnos en el siglo XX, puntualmente en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en vista de lo ocurrido, surge la necesidad de redescubrir las acciones humanas en torno a la finalidad del ser humano en su actuar. ¿Qué nos implica esto? Nos implica que los hechos que en esa guerra ocurrieron llevaron a la gente a preocuparse y decir y caer en cuenta de que algo estaba fallando. Se trata de un fracaso del positivismo y el derecho natural, lo que desencadena una necesidad de buscar una nueva corriente que rescatara elementos puntuales de cada uno. Ahí es donde es importante remitirnos al filósofo alemán Hans Belsen, quien creció leyendo las ideas de Fischer y de Bruno Bauer. Cuando Belsen empieza a plantear su teoría, se encuentra con un dualismo en el planteamiento de la naturaleza del hombre y la justicia. Por un lado está el derecho natural ideal, que pregona la esencia del hombre en torno a la razón, mientras que por otro lado está el hombre se encuentra determinado por actos volitivos. Sin embargo, para Belsen se plantea un derecho natural existencial. Así es como emerge la escuela finalista, conocida también como teoría finalista de la acción, en la que, como su nombre lo dice, la acción es un componente importante de todo tipo de pena. Ya finalmente tenemos autores antecedentes como Helmut von Weber y Graf zu Donau, y unos autores posteriores como Eduardo Nova Monreal y Nicolai Hartmann, que se encargaron de condensar estas grandes ideas y hacerlas accesibles a todos los estudiantes de Derecho y todas las personas que mostraran interés en el tema. Y con esto siento que ya podemos tener un contexto de lo que se trata y la historia de la escuela finalista. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, doctor Bernal, a usted. Ahora nos va a hablar un poco sobre la filosofía que compone esta escuela, el doctor Néstor Rico, por favor. Néstor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Comenzamos remitiéndonos como ha dicho mi compañero anteriormente, a Belsen, el cual rechaza el positivismo y el estructuralismo. Ya veremos por qué. El positivismo principalmente lo rechaza negando una de las concepciones de Kelsen. Rechaza que un legislador, el cual no es omnipotente, pueda crear derecho. De igual manera rechaza el naturalismo. No encuentra seguridad en esta corriente. Dice que es muy ambigua debido a todas las concepciones que se le han atribuido a esta a lo largo del tiempo. De igual manera, al ser ideológica, espera que el legislador cree el programa correcto para que la comunidad siga. Sin embargo, como mencioné anteriormente, él no es el indicado para esta labor. Con ello, crea la estructura lógica objetiva u estructura ontológica, donde el legislador está limitado por su naturaleza regular, el cual es un límite físico, y también debe atenerse a las peculiaridades del ser humano, como que es débil y no puede aguantar una condena completa. No puede transcribir la estructura de acción humana y finalidad, como mis compañeros mencionarán después a mí, y con ello llegamos al concepto ontológico de acción, la acción que alude el legislador cuando pretende regularla. El ordenamiento previamente le da al legislador elementos ontológicos, el cual lo vinculan y él debe valorar para tomar una decisión. Con ello se limita a descender e interpretar la esfera ontológica. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya quedado muy claro. Listo, Néstor, muchísimas gracias a ti. Ahora entendamos un poco del esquema finalista del delito. Para eso tenemos a Gustavo Páez y a Juan Pablo Alvis. Bienvenido, Gustavo. Hola Juan Pablo, feliz tarde, muchas gracias por la invitación. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los elementos necesarios según el esquema finalista para que se constituya un delito? Claro que sí, Juan Pablo, pues bueno, en prima facie, pues lo que primero se tiene que tener en cuenta es que hay 4 momentos. El primero es tener claro
que los elementos son los mismos que el esquema clásico. Estos son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Lo que pasa es que los finalistas se opusieron radicalmente a lo que entendían los clásicos por cada uno de los elementos. Pero permítame explicarle un poco más desde la óptica finalista en qué consiste cada elemento, pero pues yo me centraré específicamente en la acción. Entonces, primero que todo, pues la acción para los finalistas supone el ejercicio de la voluntad y ello implica que la acción tenga un carácter final. Es decir, que haya un objetivo y una intención detrás de la misma acción. Entonces, el carácter final de la acción es posible, según Bessel, porque el hombre, gracias a saber la causal, puede prever desde mucho tiempo antes los limitantes que va a encontrar después. Esto gracias a las consecuencias posibles de su actuar. Conocemos el actuar gracias a las consecuencias posibles. También Bessel advierte que entre la fijación al fin y su realización hay diferentes etapas en las que se pueden recorrer, pero pues la centra en la fase interna de la realización de la conducta y la otra es la fase externa. Entonces, en cuanto a la primera, la interna ocurre en 3 momentos. La primera es la anticipación mental del fin, es decir, que necesitamos recrear y obtener una meta, un propósito, un final. La segunda de ellas es la determinación de los medios, que es básicamente escoger ciertos medios para alcanzar la meta propuesta. La tercera es la consideración de los efectos concorditantes de la conducta, dados los medios elegidos anteriormente. Ahora, en la fase externa de la conducta, que a diferencia de la interna, ocurre en el mundo real, en el mundo tangible. Esta es la mayor diferencia, ya que se analiza la ejecución en el mundo exterior con los medios elegidos previamente para lograr el objetivo propuesto en la fase interna, en la primera. Esto teniendo en cuenta que analizadas ambas fases de la realización de la conducta, podemos determinar ante qué acción concreta nos encontramos. Ok, ok, entiendo. Entonces, ¿qué implica la finalidad de la acción sea la base del esquema del delito? Bueno, pues su implicación es práctica, ya que es que frente a una acción humana es necesario preguntarnos el contenido de la voluntad. Y esto es, Juan Pablo, que el sujeto que realiza la acción para saber frente a qué acción nos encontramos. Debe haber un reconocimiento para saber una acción concreta frente a la cual nos tenemos que enfrentar. Ok, ok. Oiga, me gusta, hoy hay un término del que no hemos hablado y me gustaría que usted nos explicara y es cómo los finalistas entienden la omisión. Claro que sí, Juan Pablo, buena pregunta. De hecho, pues se hace una crítica. Se critica que la escuela finalista no explica bien la omisión y eso es algo tangible y representante, pero pues lo que lo argumentan los finalistas es que las omisiones también tienen cabida en su esquema de delito cuando la omisión se desconoce un deber legal del haber actuado. Ok, muchas gracias, Gus. Ahora, doctor Alvis, usted nos iba a hablar de la tipicidad, si no estoy mal. Así es. Buenas tardes a la audiencia. Permítanme pasar la diapositiva. Bueno, en tratándose de la tipicidad, los finalistas sostienen que el tipo es la descripción objetiva y subjetiva de determinadas conductas relevantes para el derecho penal. Por el aspecto objetivo entienden la descripción de la acción, mientras que en el aspecto subjetivo evalúan el dolo o la culpa con que se cometió la acción. Acá vemos una enorme diferencia con el esquema clásico, en tanto este no reconoce aspectos subjetivos en el tipo. De igual forma con el esquema neoclásico, que solo reconoce excepcionalmente aspectos subjetivos. El reconocimiento del elemento subjetivo en el tipo produjo enormes consecuencias en el análisis del dolo y de la culpa. Ocurrió lo que la doctrina denominó el traslado de la culpa y el dolo, de la culpabilidad a la tipicidad. Veamos, el dolo para el esquema clásico y neoclásico implica la conciencia de la antijuricidad. En cambio, en el finalismo, consiste en conocer y querer la realización del hecho típico. Es decir, hay dolo cuando el sujeto dirige su voluntad hacia un objetivo considerado en la ley como punible o típico. Ok, ¿nos puede dar un ejemplo a mí a la audiencia? Claro, mientras que en los esquemas clásico y neoclásico sería un grave error decir que quien obra en legítima defensa obra con dolo, no lo es en el esquema finalista, pues quien mata en legítima defensa sabe que mata y quiere matar, que es en lo que consiste el dolo para los finalistas. Ok, ok, creo que entiendo el tema del traslado del dolo, pero me queda a mí una duda y es cómo es eso que los finalistas trasladan la culpa y la evalúan en la tipicidad
y no en la culpabilidad. Bueno, este es uno de los aspectos más criticados de la teoría finalista, pero trataré de explicar el fundamento teórico de trasladar el estudio de la culpa a la tipicidad. Como mencionó el doctor Gustavo, para los finalistas es fundamental saber el fin de la acción para saber frente a qué acción concreta nos encontramos. Entonces, al escudriñar este fin, se sabrá si se trata de una acción dolosa, en tanto cumpla con las condiciones que ya mencioné para que una acción sea dolosa. Pero en el caso de la culpa es más difícil porque las conductas culposas se caracterizan por no haber sido premeditadas. Ante esta dificultad, los finalistas retomaron el concepto de la acción para afirmar que no solo se es responsable por el fin último con que se realiza la acción, sino también por un deber objetivo de cuidado, consistente en abstenerse de vulnerar intereses jurídicos tutelados que se predica de los otros elementos de la acción que ya fueron mencionados. Estos son pues, la selección de los medios y los efectos concomitantes de la conducta que mencionó el doctor Gustavo. Y es precisamente en la violación de este deber de cuidado, en la selección de los medios y en los efectos concomitantes, que radica la culpa para los finalistas. Entonces, en resumen, debe evaluarse la violación o no del deber de cuidado por parte del sujeto para saber si estamos frente a una conducta culposa. De no presentarse la conducta culposa, ni tampoco los elementos para que sea dolosa, sencillamente no estamos ante una conducta típica, según argumentan los finalistas en su esquema. Por eso es que evalúan la culpa en la tipicidad. Pero más allá de la ubicación de la culpa en el esquema del delito, es importante que la audiencia comprenda que para los finalistas una conducta será culposa si y solo si existe una relación plenamente probada entre la violación del deber objetivo de cuidado y el resultado. O sea, los finalistas se opusieron de forma radical al esquema clásico. Así es, así es. Ahora veamos rápidamente la antijuridicidad y la culpabilidad en el esquema finalista. Por el lado de la antijuridicidad, como podemos ver en la presentación, los finalistas introducen aspectos materiales en el análisis de la antijuridicidad. En particular, introducen los conceptos de desvalor de acción y desvalor de resultado. ¿En qué consisten estos conceptos? El desvalor de acción parte de la premisa de que la acción humana puede ser valorada en sí misma, sin consideración a su resultado. Los finalistas emplean esta valoración para examinar la dañosidad social de la conducta, es decir, si el acto en sí mismo vulnera la conciencia ético-social de los ciudadanos, estamos ante un desvalor de acción. De igual forma, valoran el resultado de la acción para determinar si estamos ante un desvalor de resultado. Pero veamos este concepto aplicado directamente en la antijuridicidad. Como a los finalistas no solo les interesa el resultado, sino como ya vimos también el acto en sí mismo, en la antijuridicidad no solo analizan si el resultado de la acción puede justificarse en alguna de las causales de justificación, sino que los finalistas analizan el acto en sí. Y como los actos, según vimos en la exposición de la acción, son lo que son por la intención con que son predeterminados, entonces para los finalistas es fundamental desentrañar la intención del acto para valorarlo y así determinar si es antijurídico o no. Así, la antijuridicidad ya no solo comprende un juicio formal que determina si aplica alguna causal de justificación, sino que se introduce en el juicio elementos materiales, como es el que ya mencioné, el desvalor social de la acción. Esto se entiende mejor con un ejemplo muy rápido. Imaginemos que un profesor de Derecho Penal golpea la vitrina de una librería para robarse un libro, y que sin proponérselo termina salvando a alguien que estaba secuestrado en esa librería. En este caso, un finalista argumentaría que aunque no hubo un desvalor de resultado, sí hubo una mala intención, pues su intención no estaba orientada en el sentido que prescribe el ordenamiento jurídico, es decir, hubo allí un desvalor de acción, por lo que no se le debe reconocer al profesor la causal de justificación consistente en el estado de necesidad de un tercero del secuestrado, y por tanto el rompimiento del vidrio constituye una conducta antijurídica. Por último, veamos la culpabilidad para los finalistas. Los finalistas sostienen que la culpabilidad es un puro juicio de reproche a la persona que ejecutó la conducta. Entonces, al culpable se le reprocha que pudiendo comportarse conforme al ordenamiento jurídico, decidió no hacerlo. Pero para que el sujeto culpable, para que el sujeto sea culpable, deben darse tres supuestos, que es los que vemos en pantalla. Primero, que sea imputable, es decir, capaz de hacerse responsable de las consecuencias de sus acciones. Por lo que, entre otros, un incapaz mental o quien actúa bajo estado de inconsciencia no es imputable. Segundo, que sea consciente plena o potencialmente de la antijuridicidad de la conducta, es decir, que dadas las condiciones
sociales y culturales del entorno del sujeto, este debía saber que la conducta era antijurídica. Y tercero, que el sujeto hubiera podido actuar conforme al ordenamiento jurídico y no lo hizo por su voluntad. De observarse estos tres supuestos, el sujeto será culpable. Así pues, queda expuesto el esquema finalista del delito, pero no sin antes, no quiero acabar esta intervención sin aclarar que un sujeto no puede ser castigado si no se cumplen todos y cada uno de los elementos y los supuestos que vimos en los 4 elementos del esquema finalista del delito. Muchas gracias. Hombre, doctor Alvis, muchísimas gracias a usted. Creo que deja el esquema del delito muy claro. Ahora, para finalizar, en el equipo de Iturralde TV me prepararon una breve exposición con una de las mayores críticas que se le hace a la escuela finalista, y me parece importante que nuestra audiencia también conozca un poco qué se le critica a esta escuela. Entonces, procedo a mostrárselos. Bueno, entonces, frente a las críticas que se le hace al finalismo, lo primero es la clasificación que se le da a la culpa y el dolo. Como bien ya nos explicó el doctor Páez, el doctor Alvis, la culpa del dolo pasa a ser un examen de tipicidad y no de culpabilidad, como bien lo es en la escuela clásica y neoclásica. Como se analiza desde la tipicidad, el jurista Werner Meinhofer, también alemán, alguna vez comentó que este tipo de forma de analizar la culpa del dolo vacía de contenido a la culpabilidad, pero que además la culpa del dolo hacen un análisis psicológico de la persona y de la conducta que es más propio de un análisis de culpabilidad, realmente no de la tipicidad. La segunda crítica que se le hace es que algunos creen que el finalismo va orientado hacia el dolo y es una teoría del delito, pues del dolo, ¿no? La escuela se enfoca principalmente en la acción final, una acción premeditada, planeada, encaminada a lograr un fin, pero esto realmente lo que es una descripción más o menos de una conducta dolosa, donde la persona al momento de cometer un delito piensa cómo lo va a hacer, premedita la acción final. Pero entonces, ¿qué pasa con los delitos culposos, donde no hay una intención en esa acción final? O sea, realmente se puede hablar de una acción final en esos casos. Y eso me lleva entonces a la última crítica que se le hace, y son los delitos culposos originados por omisión. Este tipo de delitos, como bien ya deben saber, la omisión es la falta de una acción. Entonces, al no haber una acción, no se puede hablar de una acción final, porque en realidad ni siquiera existe una acción en lo absoluto. Hasta donde ustedes, grandes caballeros, nos han hecho entender, entonces lo que hace la escuela finalista es acomodar un poco esta idea de la acción final en la omisión, y se habla de la falta de la acción final, en donde el culpable por omisión falló al no pensar en una acción final que evitara los daños, al no haber seleccionado los medios concretos y al no haber realizado una acción que evitara que se realizara un daño, que se perjudicara un bien jurídicamente protegido. Entonces, creo que esas son las principales críticas que se le hace a esta escuela. Muchas gracias, doctor Alvis, doctor Bernal, doctor Rico y doctor Páez. Excelente exposición. Y eso entonces será todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.